Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas? Espero que se encuentren todos muy bien. Y bueno, vamos retomando, sí, nuestra clase de la materia práctica notarial 2, que se dicta en la carrera de escribanía de la Universidad Católica de Santa Fe en su sede Posadas. ¿Estamos? Vamos a partir y en definitiva retomar la temática referente al régimen patrimonial, ¿sí?, del matrimonio y de las uniones convivenciales. Siguiendo ese gran bloque estructural, ¿sí?, el desafío del encuentro de hoy es, como ustedes lo ven un poco allí en pantalla principal, ¿sí? Vamos a comenzar a desandar el camino del denominado régimen de comunidad, ¿sí? Régimen de comunidad de bienes para algunos, otros con mayor profundidad dicen y sostienen que en realidad es un régimen de comunidad en las ganancias o en los gananciales. Vamos a ir recorriendo el camino y viendo en definitiva hacia cuál de estos sistemas se asemeja más con esta descripción que hicimos al inicio. ¿Estamos? Así que bueno, manos a la obra, ¿sí? Y vamos a retomar la clase de hoy como siempre, partiendo desde la base que nos brinda la guía temática que fuimos desarrollando. ¿Está? Bien, ahí lo ven, régimen patrimonial del matrimonio y de las uniones convivenciales. Comencemos a desarrollar entonces a continuación el punto 4. ¿Está? Tenemos que comenzar a hablar del régimen de comunidad de bienes. ¿Está? Esto es, como ya lo destacamos en encuentros anteriores, el clásico régimen que hemos estudiado todos. Digo todos como dando por hecho que todos nos hemos recibido en el grado en abogacía con el estudio de la materia del derecho de familia. Tradicionalmente el derecho de familia es el derecho civil 5, ¿sí? Derecho civil quinto. Y lo cierto es que todos estudiamos en su momento, al estudiar el aspecto patrimonial del matrimonio, estudiamos el histórico y clásico régimen justamente de comunidad, lo que antes se daba en denominar la sociedad conyugal. Vimos que el enfoque velezano respecto de la cuestión patrimonial del matrimonio es justamente un enfoque contractualista, ¿sí? Entender a este aspecto patrimonial como si fuera un contrato más de los tantos que en su momento reguló el código de don Dalmacio Vélez Sarsfield. Entonces, el nuevo Código Civil y Comercial, vigente desde agosto del 2015, ¿sí?, toma todo lo ya regulado en el régimen de la sociedad conyugal y ahora queda contenido justamente bajo este rótulo de régimen de comunidad. Vuelvo a reiterar lo que antes era la denominada sociedad conyugal. Bien, justamente en este ida y vuelta que siempre hacemos respecto del Código de Vélez hasta el Código Civil y Comercial 2015, ¿sí?, los invito a ver el siguiente cuadro referente a lo metodológico, puesto que sirve, ¿sí? Destacamos que sirve y mucho para ir resolviendo distintas cuestiones, no solo de orden o índole metodológica, sino también de interpretación. Y en la práctica siempre se plantea una que otra cosa o cuestión que hay que interpretarla, y muchas veces va más allá de la norma o artículo concreto. Y al querer hacer una interpretación integral no queda otra que salirse un poco del sustrato específico y tener una mirada más genérica, más global, de ver en qué sección, en qué título, en qué libro esto se encuentra, para en todo caso buscar una solución
que esté planteado ya con alguna otra norma más genérica o de principios, ¿sí? No hay que olvidarse, siempre lo dice don Ricardo Luis Lorenzetti, sí, uno de los, digamos, de las cabezas de este código 2015, que este es un código de principios, ¿sí? No un código de casuística como era el código de don Dalmacio Vélez Arfiel, y que por eso tenía más de 4050 artículos, ¿sí? Se preceptúan muchos principios, algunos de ellos y la mayoría justamente contenidos en la parte general. Entonces uno siempre va a la parte general o a ese inclusive título preliminar del código y vaya que si no te resuelve algún que otro conflicto. ¿Está? Bueno, entonces, ciñéndonos a ese aspecto de la cuestión metodológica, veamos lo siguiente. Bien, ahí está, ¿sí? Vuelvo un poquito para atrás, ¿sí? Ubicados ya en la órbita del nuevo Código Civil y Comercial. Recordamos ese libro segundo, ¿sí? De Relaciones de Familia, en el cual encontrábamos 8 títulos, ¿sí? Interesándonos 2 de ellos en concreto y en particular, títulos 2 y 3. El título 2 del régimen patrimonial del matrimonio y el título 3 de uniones convivenciales. Bien, en ese título 2 o título segundo, justamente es que encontramos esta subdivisión en 3 capítulos, ¿sí? La clase o video anterior desarrollamos todo lo atinente al régimen del capítulo 1, ¿sí? Lo referido a las disposiciones generales. Vimos el sistema de responsabilidad por deudas, ¿sí? Vimos la manera en que entiende el nuevo código la cuestión del asentimiento conyugal, ¿sí? Sin distinción de cuál clase o especie, ¿sí? Vimos también lo atinente a la posibilidad de que los cónyuges puedan otorgarse asentimiento y mejor dicho puedan otorgarse apoderamientos entre sí, ¿sí? Puedan conferirse poderes, pero también la limitación de no poder hacerlo en el caso de si es para justamente un poder para asentir en el caso de asentimiento para la disposición de los derechos sobre la vivienda familiar, que es el otro gran tema contenido en el capítulo 1, ¿sí? El ya importante artículo, así lo decimos destacándolo, artículo 456. Bien, entonces, en esta clase, ¿sí? La primera parte de esta clase, que es lo que seguramente va a quedar contenido en este video, vamos a desarrollar lo atinente al capítulo 2, ¿sí? La primera parte del capítulo 2, ¿está? Es decir, el régimen de comunidad, ¿sí? Régimen de comunidad. Bien. Entonces, ¿sí? En este régimen de comunidad, ¿sí? La primera cuestión, ¿sí? Que hay que poner de manifiesto y poner el énfasis, ¿sí? Es el carácter que tiene este régimen de comunidad, ¿sí? Y el principal carácter que tiene este régimen de comunidad es justamente ser supletorio, su carácter supletorio. Está lo que ya lo dijimos en las clases anteriores, ¿sí? Esto de que si los contrayentes, al momento de justamente celebrar el acto matrimonial, nada manifiestan, ¿sí? Al respecto sobre la cuestión patrimonial que guiará sus relaciones, ¿sí? Justamente patrimoniales, se les termina aplicando de manera supletoria este régimen. ¿Está? Entonces, si nada establece, si no hay una voluntad expresada de las partes, este régimen sí ingresa y comienza a regular la cuestión y el régimen patrimonial entre los cónyuges. Si ellos quieren hacer uso de la autonomía de la voluntad, recordamos de la clase anterior,
y profundizaremos mucho más adelante, no les quedará otra que celebrar una convención matrimonial y justamente elegir el objeto previsto en el artículo 446, inciso D, referente a la opción prevista, ¿sí?, de justamente elección de un régimen patrimonial distinto, concretamente el régimen de separación de bienes. Bien, entonces, carácter supletorio, ¿está? Si hacemos el rápido comparativo con Código de Vélez, advertimos la gran diferencia. Si bien prácticamente se mantiene incólume ese sistema, trasladado ahora lo que era sociedad conyugal al régimen de comunidad de bienes, en el Código de don Dalmacio Vélez Arfiel, este estatuto era de carácter imperativo, ineludible, inexorable. ¿Está? Y los cónyuges no encontraban manera de apartarse del mismo o de, en uso de la autonomía de la voluntad, arreglar algo distinto. ¿Está? Les pasa o les sucede un poco lo que ahora a cualquier cónyuge le sucede con este régimen imperativo primario que vimos en el bloque anterior. Esas 4 cuestiones que habíamos destacado en la clase anterior, no hay manera de dejarlas de lado. Bien, así funcionaba el histórico régimen de sociedad conyugal en el Código Velezano hasta finales de julio del año 2015. Bien, ahora este régimen de comunidad, lo tipificante es que ha adquirido un carácter supletorio. ¿Está? Nada opta que si por ahí ya los cónyuges en alguna oportunidad eligieron régimen de separación de bienes, hagan un retorno o vuelta a un régimen de comunidad de bienes. ¿Está? No se olviden siempre que ahí hay una pauta, ¿sí?, o un elemento de corte temporal, ¿sí?, un elemento temporal. ¿Cuál es el requisito? De que haya transcurrido al menos un año del anterior régimen patrimonial. ¿Está? Entonces, si de separación quisieran volver a comunidad, podrían hacerlo, pero debería haber transcurrido el lapso de un año de vigencia del régimen de separación. Bien, y lo cierto es que ya lo hemos estudiado en su momento y acá vamos a poner nuevamente el foco de atención en lo siguiente, ¿sí? El régimen de comunidad de bienes, ¿sí?, se tipifica justamente como un sistema que nos lleva a hacer una distinción bipartita, una distinción dual en cuanto a la calificación de bienes. ¿Está? Es decir, esto de distinguir entre los bienes propios y los bienes gananciales. ¿Está? Dijimos un poquito al inicio del video, vamos a discutir, ¿es realmente un régimen de comunidad de bienes? ¿O en realidad se apunta como un régimen de comunidad de ganancias o de comunidad de gananciales? Bien, para poder definir ese aspecto vamos a empezar a hacer la calificación y el entendimiento justamente de la acepción, ¿sí?, que reviste o que se apropia justamente a cada uno de estos bienes. ¿Cómo los tipificamos, perdón? ¿Sí? ¿Qué es un bien propio? ¿Qué es un bien ganancial? ¿Está? Bien, entonces, ustedes van a ver, ya nos vamos a meter en la letra del código, ¿sí?, que justamente esto de los bienes propios y gananciales surgen de 2 artículos base, ¿sí?, que están contemplados en el régimen de comunidad. Artículos 464 y artículo 465. ¿Está? El 464 va a definir, ¿sí?, y conceptualizar cada uno de los casos, ¿sí?, de bienes propios, y el 465 va a contener la descripción y tipificación de cada caso que deberá ser entendido como bien ganancial. ¿Está? 464 y 465. Bien, otra cosita que tenemos que poner de manifiesto, ¿sí? Esto de la calificación del bien como propio o como ganancial, ¿sí?, es una cuestión que está totalmente
censurada, prohibida al acuerdo o a la voluntad de las partes. ¿Sí? Es una calificación legal. La ley es la que establece la pauta para entender si tal adquisición o tal bien o tal derecho, ¿sí?, recibe el ropaje, ¿sí?, o la calificación de propio o ganancial. Acá no hay margen para la autonomía de la voluntad de las partes. ¿Sí? Es la ley la que califica a cada bien como propio o ganancial. ¿Sí? Entonces, en ese intento de comenzar a estudiar cuáles son las reglas legales que establece el código para hacer calificaciones certeras, ¿sí? Y vaya que si el escribano tiene que hacer calificaciones certeras, puesto que siempre en la oficina, en la notaría, en la escribanía, vamos a tener que estar dilucidando, ¿sí?, esto de si el bien o el derecho que se pretende disponer es propio o ganancial. ¿Está? Entonces, el escribano, a la hora de que venga un sujeto que pretenda, supongamos, disponer un inmueble, ¿sí?, una transferencia de inmueble, supongamos que quiere hacerlo a título oneroso, ¿sí?, y entonces en esas primeras reuniones, esas primeras audiencias preescriturarias, en esas gestiones preescriturarias que tenemos y mantenemos en charla con el requirente, no tenemos en realidad técnicamente clientes, sino tenemos requirentes, ¿sí?, por esto de la función notarial. Lo cierto es que el escribano siempre le va a pedir y exigir al requirente que traiga su título, ¿sí? Va a traer una escritura pública, ¿sí?, un testimonio, primera copia, y el escribano, una de las primeras cuestiones que va a leer en el título es el corresponde, ¿sí?, o más modernamente, como ustedes han estudiado en el práctico 1, práctica notarial 1, lo referente a los títulos y registraciones, ¿sí? Entonces uno va a ver, ese sujeto, supongamos que a la hora de venir a la escribanía reviste estado civil casado, entonces lo primero que nos va a interesar a ver cómo le correspondió, ¿sí?, si por compra, si por una donación, si por alguna adjudicación en un sucesorio, ¿sí? Y si le correspondió por compra, uno va a empezar a indagar en qué fecha a su vez ese sujeto compró y qué estado civil revestía en aquel entonces. ¿Está? Entonces, en base a ello, ¿sí?, esa información que extrae del título, más luego alguna información que va a surgir del asiento registral. Perdón. No se olviden, ¿sí?, el folio real matrícula, esa estructura base, ¿sí?, la parte de arriba, ¿sí?, que trae la descripción, las medidas, lindero, y después esas tres grandes columnas, ¿sí?, columna de, por un lado, titularidad, ¿sí?, porcentual de dominio, ¿sí?, la columnita, después una columna en el medio en donde se asientan los gravámenes y medidas cautelares, restricciones, y una tercera columna en donde se asientan los levantamientos, ¿sí?, de los asientos de la columna del medio. Bien, en la columna de titularidad siempre va a obrar un estado civil que revestía ese sujeto a la hora del acto de adquisición. Y obviamente el negocio causal, ¿sí?, compraventa, donación, permuta, ¿sí?, adjudicación y supongamos que en un expediente sucesorio va a obrar la carátula de ese expediente sucesorio. Entonces vean cuáles son las fuentes de extracción de la información que hacemos nosotros constantemente los escribanos. Esto es un tema recontra cotidiano, por así decirlo. Hace de manera muy fuerte a la práctica notarial, ¿sí? Entonces extraemos información del corresponde, por un lado del título. Por otro lado extraemos la información del folio real matrícula. Supongamos que ya está asentado la inscripción registral en un sistema de folio real matrícula. Pero también puede ser el caso de que venga a disponer un inmueble un sujeto que lo compró, supongamos, antes del año 1974. Y anterior a 1974 en Misiones no había sistema de folio real matrícula, sino que había el sistema de protocolo de dominio, ¿sí?, un sistema de anotación en cierta manera personal, esos tomos así de hasta 20 centímetros, que iban ingresando entonces las minutas, y la minuta era lo que se protocolizaba,
en esos protocolos de dominio. Bien, en esas minutas igual va a obrar lo mismo que obra en el asiento del folio real matrícula, un estado civil del comprador, ¿sí? O un estado civil del donatario, ¿sí? Del titular de esos derechos reales. Bien, entonces vean cuáles son las fuentes de información de las que se vale el escribano, ¿sí? Entonces, por un lado, el título, por otro lado, el folio real matrícula. Y otra fuente de información es la entrevista que uno tiene con el requirente, ¿sí? Entonces, en esto de indagar, ¿vos qué estado civil revestís en la actualidad? Muchas veces, un poco embromamos con esto de que viene y el cliente te dice, soy soltero, ¿sí? Te lo dice así de manera verbal, pero después a la hora que vos le pasás la planilla WIF de datos, resulta ser que es un sujeto divorciado en segunda o terceras nupcias. Entonces, no es lo mismo ser soltero que ser divorciado. Y a su vez, ¿en qué orden de nupcias? Quizás sea lo mismo, ¿sí? La consecuencia práctica, en el sentido de decir, tendrá libre disposición, no habrá que andar solicitando o requiriendo la presencia de algún cónyuge a la hora de pretender disponer el inmueble. Pero reiteramos, no es lo mismo ser soltero que divorciado en primera, segunda, tercera nupcia, ¿sí? O revestir algún estado civil de viudez. Bien, entonces vamos a tomar así a continuación, vamos a explicar cuáles son esas pautas genéricas que nos da el propio código y, cierta manera, otras pautas que lo da la doctrina, ¿sí? Tanto civilista como notarial, de adquirir una gimnasia, ¿sí? O justamente comprender 3 reglas de lógica jurídica que te permiten prácticamente hacer la calificación y no equivocarse justamente en esto de calificar a cada bien o como propio o como ganancial. Vamos a explicar entonces estas 3 pautas básicas que a continuación ya les paso a explicar. Bien, estamos entonces, esto de pautas básicas para comprender la calificación legal, de entender al bien como propio o ganancial. Primer cuestión, ¿sí? Primer cuestión que ustedes lo ven allí. Esencial, fundamental. Entender esto de, primera pauta, ¿cuál es el momento de adquisición del bien? ¿Cuál es el momento de adquisición del bien? Entonces, en una línea temporal imaginaria como la que acá vemos, ¿sí? Y con esta mano que señala yo intento graficarles, ¿sí? Va a haber un momento previo al nacimiento del régimen de comunidad, ¿sí? En ese momento previo del nacimiento del régimen de comunidad puede ser que esa persona, ¿sí? Revista el estado civil de soltería, por ende, esa persona, todos los bienes que va adquiriendo son suyos. Y no interesa esto de lo propio ganancial, puesto que no está casado, ¿sí? No está unido matrimonialmente. Pero también podría ser ese momento previo que ese o esos cónyuges estén transcurriendo un interregno temporal bajo el sistema de separación de bienes. Está esto que le decía, que en algún momento se pudieron haber ido al régimen de separación y después pretenden volver. Lo tradicional que ocurrirá es que en ese momento previo al nacimiento del régimen de comunidad estaba en un sistema de soltería, ¿sí? O supongamos un régimen, alguien ya que se divorció, bueno, estado civil divorciado y luego contrae una posterior nupcia. Entonces, régimen previo a la comunidad, soltería, separación de bienes, y faltaría agregar esto de divorcio, ¿sí? Estado civil divorciado. Bien, nace el régimen de comunidad. ¿Cómo nacerá el régimen de comunidad? Puede ser que si era soltero, lógicamente celebra el acto matrimonial y los cónyuges o contrayentes nada manifiestan al respecto. Entonces entra ahí el carácter supletorio del régimen de comunidad.
También puede ser que nazca ese régimen de comunidad a partir de ese momento por la celebración de un convenio matrimonial, ¿sí? Para un matrimonio que está en curso de ejecución, estaba en un sistema de separación de bienes y resulta ser que celebra la convención ante escribano, luego la inscriben en el registro y pretenden desde una fecha determinada justamente nazca el régimen de comunidad. Estamos, entonces ahí va a haber otro interregno temporal, otro lapso, ¿sí?, de tiempo en el cual va a regir, va a estar vigente el régimen de comunidad, ¿sí? Y luego habrá, ¿sí?, otro momento, ¿sí?, temporal en el cual se va a dar la extinción de la comunidad. Ya nos vamos a meter de lleno en la letra del código y leer una por una cuáles son las causales específicas, tipificadas de extinción de la comunidad. Históricamente eran dos, ¿sí? O muerte, ¿sí?, el hecho jurídico de la muerte, o divorcio. Estamos. El nuevo Código Civil y Comercial, ¿sí?, puesto que posibilita a los cónyuges cambiar de régimen patrimonial, agrega una causal voluntaria. Justamente cuál es la de celebrar convención matrimonial, y los cónyuges que se encontraban en un régimen de comunidad deciden que comienza a regirlos un régimen de separación. Bien, eso va a obrar como causal de extinción de la comunidad. Entonces, este primer aspecto que hay que tener en cuenta para calificar a un bien como propio o ganancial, ¿sí?, es el momento de adquisición del bien. Entonces, así de una manera muy genérica, muy vulgar, y me muevo acá con la mano, digamos, entiendo que se ve en el video proyectado, ¿sí?, como cursor. Todo lo que esté de este lado de la pared hacia el otro lado será un bien propio. De igual manera, todo lo que esté de este otro lado de la pared, ¿sí?, también será un bien propio, ¿sí? Un bien adquirido antes de la entrada en vigencia del régimen de comunidad, ¿sí?, en este régimen previo de comunidad, se entiende como bien propio, ¿sí? Todo lo adquirido con posterioridad, ¿sí?, a la extinción del régimen de comunidad también será bien propio. Después vamos a meternos de lleno también en el momento exacto, ¿sí?, en el que se fija la extinción de la comunidad, puesto que va a depender de cuál fue la causal de extinción, ¿sí? No será lo mismo en el caso de muerte que de divorcio o de cambio de régimen, pero eso ya, digamos, es darle una vuelta de tuerca más, ¿sí?, una rosca más, ¿sí?, una vuelta de tuerca más a la cuestión. Ya no vamos a meter. Y entonces, todo lo que se encuentre entre ambos paredones durante la vigencia del régimen de comunidad será ganancial. ¿Está? Todo lo que esté fuera, antes del régimen de comunidad, será propio, ¿sí?, tanto antes como después del régimen de comunidad. Todo lo que haya sido adquirido durante el régimen de comunidad será ganancial. Primera cuestión a grabar, ¿sí? Primera cuestión a adquirir este conocimiento como pauta de calificación legal. ¿Estamos? Hasta acá está todo perfecto, pero vamos a ver cómo esa cuestión es insuficiente, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay muchos bienes y derechos que se adquieren en este momento, en este segmento temporal de vigencia de la comunidad, que sin embargo no serán bienes gananciales. ¿Está? Entonces vamos a necesitar una segunda regla que complemente a esta primera regla para asegurar la mira, ¿sí?, en orden o en pos de hacer una correcta calificación. ¿Está? Vuelvo a reiterar, va a haber muchas adquisiciones que quizás se den durante la comunidad, ¿sí?, que a pesar que se dan durante la comunidad no serán gananciales. Y también pueden haber, y se dará en la práctica a veces, en algunos casos, algunas adquisiciones posteriores a la comunidad, que uno a priori diría son bienes propios, que sin embargo serán bienes gananciales. ¿Estamos? Entonces eso nos lleva a la segunda regla,
¿Sí? ¿Cuál es la segunda regla? El carácter de la adquisición. ¿Está? Entonces, esta segunda regla hay que relacionarla, interrelacionarla con la primera regla. ¿Sí? Hay que hacerse que se den la mano. Por un lado, el momento de la adquisición del bien y por otro lado, el carácter de la adquisición. Entonces, bajo esta segunda regla del carácter de la adquisición, lo que va a interesar es si estamos en presencia de una adquisición a título gratuito o bien a título oneroso. ¿Está? De una manera muy sencilla explicado esto de a título gratuito y a título oneroso, es lo que estudiamos en su momento también en parte general, ¿sí? Cuando en particular para los actos jurídicos veíamos justamente esta clasificación de acto a título gratuito o a título oneroso. ¿Cuál era el acto a título oneroso? ¿Sí? Aquel en el cual alguien hace una prestación en favor de otra persona, ¿sí? Pero teniendo en mira que esta otra justamente también generará u otorgará una contraprestación. ¿Sí? Lo que por ahí un poco con un dicho como dicen nuestras abuelas, nadie da puntada sin hilo. Yo te doy algo para que vos a su vez me des otra cosa a cambio. ¿Sí? Uno tiene en mira el interés que el otro a su vez te va a satisfacer a vos. Eso es un acto oneroso. Si uno da algo a cambio sin esperar contraprestación, lógicamente estamos en presencia de un acto a título gratuito. Bien, relacionamos estas cuestiones con la primera regla. Relacionamos esta segunda regla del carácter de la adquisición, sea a título gratuito o sea a título oneroso, con la primera regla. Es decir, con el momento de la adquisición del bien. ¿Está? Y acá sí nos interesa fundamentalmente este segmento temporal de vigencia de la comunidad. Está entonces un matrimonio, ¿sí?, que puso voluntariamente o supletoriamente, ¿sí?, en vigencia el régimen de comunidad, ¿sí? Resulta ser que va a haber adquisiciones que, si bien se dan en ese lapso, ¿sí?, van a ver cómo esta segunda regla entonces rompe la primera, porque hoy dijimos, toda adquisición del bien durante la vigencia de la comunidad, a priori es ganancial. ¿Está? Ahora tenemos que relacionar con la segunda cuestión, en el sentido de decir, será ganancial toda adquisición de bienes durante la vigencia de la comunidad a título oneroso. ¿Estamos? Solo será ganancial la adquisición de un bien durante la vigencia de la comunidad si ésta fuere a título oneroso. ¿Está? De allí que ya lo decía el código de Vélez, ¿sí? Y este nuevo código también, ahora ya nos vamos a meter en la letra y análisis del propio código. ¿Sí? Toda adquisición de algún bien por herencia, legado o donación, a pesar de que se da en el segmento temporal de vigencia de la comunidad, ¿sí?, no tiñe o no califica a ese bien como ganancial, sino todo lo contrario, se transforma en un bien propio. ¿Está? Entonces, vulgarmente uno siempre decía en la carrera, ¿sí?, y ahora es lo que vamos a estudiar cuando nos metamos en el análisis del texto legal. ¿Cuáles son los bienes propios? Uno siempre suele decir aquellos que uno lleva al matrimonio, es decir, los adquiridos con anterioridad a la celebración. Vean ahí cómo nos sirve, digamos, de cajón, de movida, reafirma este concepto de momento, concepto regla de momento de adquisición del bien. ¿Está? Entonces, como la adquisición fue anterior a la celebración del matrimonio, el bien es propio. ¿Está? ¿Cuáles son gananciales? Todos los bienes que adquieren los cónyuges desde la celebración. ¿Está? Pero ahí tenemos que entonces interrelacionar con la segunda regla. Todos los bienes que adquieran, a título oneroso. ¿Estamos? Bien. Entonces, de una manera muy genérica, estamos con las dos primeras reglas. Primera regla, hay que ver el momento de adquisición del bien.
Segunda regla, hay que ver el carácter de la adquisición del bien. ¿Está? Tercer regla, ¿sí? Que generalmente se pone en aplicación, en particular ya para los casos en donde hubo extinción de comunidad. ¿Sí? También. La regla tercera, el origen de los fondos. ¿Está? También habrá que tener en cuenta cuál es el origen de los fondos. ¿Sí? Puesto que, como les decía recién, puede suceder que luego de que haya acaecido alguna causal de extinción de la comunidad, ¿sí? Uno podría decir, bueno, hay una adquisición de bien. Lógicamente, por esta primera regla, ese bien entra como propio. ¿Está? Pero resulta ser que si, a pesar de que esa adquisición se da luego de la extinción de la comunidad, si para la misma se utilizaren fondos gananciales, ¿sí? Ese bien o esos derechos serán calificados también como gananciales. ¿Está? De igual manera, y esto vamos a ver cómo hay uno de los casos planteados allí en el archivo de idónea adecuación notarial, de casuismo, hay adquisiciones, ¿sí? Efectuadas antes de la vigencia de la comunidad. ¿Sí? El caso típico de una persona que ya era propietaria de, qué sé yo, algún automotor, un inmueble, antes de contraer matrimonio, ¿sí? O podría hacerlo en un régimen de separación también de bienes, después como lo vamos a estudiar, ¿sí? Supongamos que luego, durante la vigencia de la comunidad, esa persona vende, ¿sí? Ese bien propio, ¿sí? Y con el producido de esa venta compra otro bien, supongamos otro bien inmueble. En ese caso, ¿sí? Si no existiera esta tercera regla, en cierta manera, esos derechos o esos bienes que eran propios para ese cónyuge, ¿sí? Se transforman en gananciales, ¿sí? Por esto de esta primera regla del momento de adquisición del bien. ¿Está? Porque hacemos una interrelación entre la primera regla, momento de adquisición del bien, durante la comunidad. ¿Cómo fue la adquisición? A título de gozo. Entonces, de cajón es ganancial, ¿sí? Pero como traemos a colación la tercera regla de que utilizó fondos propios, ¿sí? Para la adquisición de ese bien durante la comunidad, el bien sigue manteniendo el carácter de propio. Es lo que vamos a estudiar técnicamente como el principio de subrogación, ¿sí? El sistema de subrogación real. Lo que era propio continúa siendo propio. Ahora bien, esto no va a ser ministerio legis, no va a ser porque la ley así lo dispone y va a operar de manera automática, ¿sí? O ipso iure. Va a necesitar de un procedimiento, de una declaración, ¿sí? Del adquirente de ese bien en esa circunstancia, y con otro requisito adicional de comparecencia de otra persona, ¿sí? Y todo ello, obviamente bajo debido asesoramiento del profesional escribano, hará que esa nueva adquisición, que si bien es durante la vigencia de la comunidad, ¿sí? Y además lo es a título oneroso, lo que pareciera transformarla justamente en una adquisición de un bien bajo el rótulo de ganancial, si se siguen esas reglas que establece el código, esa adquisición del bien lo hará transformarse en un bien con carácter propio. ¿Estamos? Porque hay otra cuestión, sí, que disculpen si no les dije con anterioridad. Bajo el sistema o bajo la vigencia del régimen de comunidad, rige una presunción muy importante, ¿sí? Que está establecida en el artículo, si mal no recuerdo, el 466. Ya lo vamos a chequear. ¿Cuál es esta presunción? Justamente la presunción de ganancialidad, ¿sí? Todos los bienes existentes en este momento, es decir, en el momento de extinción de la comunidad,
se presumen gananciales, si no se puede demostrar lo contrario. ¿Está? Entonces es como un gran agujero negro, ¿sí? En el sentido de decir es un agujero de ganancialidad. ¿Sí? Si no hay manera de demostrar, ya sea el momento de adquisición o ya sea lo que recién dijimos de esta tercera regla, que se utilizaron fondos de carácter propio, ¿sí? La adquisición de ese bien se transformará, en definitiva, en una adquisición con carácter ganancial. ¿Estamos? Entonces, no nos olvidemos estas tres reglas. Primeras, reglas de lógica jurídica para una correcta calificación de bienes. Hay que ver el momento de adquisición del bien, en primer lugar. En segundo lugar, hay que ver el carácter de la adquisición del bien. Esto de si es a título gratuito o oneroso. Y en tercer lugar, habrá que ver el origen de los fondos. ¿Sí? Si estos fondos revisten carácter propio o si revisten carácter ganancial. ¿Estamos? Bien. Vamos a aclarar otra cuestión acerca de los bienes propios y acerca de los bienes gananciales. ¿Cuál es la siguiente? Vean. ¿Cuál es el estatus jurídico del régimen de comunidad? Y más concretamente, ¿cuál es el estatuto de los bienes gananciales? Es decir, ¿qué derecho tiene el cónyuge no titular sobre el bien ganancial? Esa es la pregunta clave. ¿Qué derecho tiene el cónyuge no titular sobre el bien ganancial? Esto siempre se discutió ya, inclusive bajo la vigencia del Código de Don Vélez, ¿sí? Y en cierta manera ya lo dijeron grandes autores de la talla de Aquiles Guaglianone, ¿sí? Inclusive enseñando, apoyándose en la enseñanza ya de los maestros del derecho francés, ¿sí? Los hermanos Massot, Henry Josserand. En definitiva es lo siguiente, ¿sí? Porque tanto que hablamos de comunidad, es lo siguiente, ¿sí? Lo decía el maestro Josserand, la comunidad nace cuando muere. ¿Está? En el sentido siguiente, ¿sí? Durante la vigencia de la comunidad, ¿sí? Es como que, salvo y excluyendo lo que tiene que ver con la gestión del bien, ¿sí? El cónyuge titular del bien, ¿sí? Tendrá la libre administración y disposición de los mismos. ¿Está? Vuelvo a reiterar, durante la vigencia de la comunidad, para el cónyuge titular existe una libre administración y disposición de los mismos. Después justamente vamos a estudiar que la gestión lleva, ¿sí?, a que el cónyuge no titular respecto del bien que se tipifica como ganancial tendrá que contar con su presencia, ¿sí? Y concretamente contar con la prestación del asentimiento conyugal, ¿sí? Lo que era el viejo artículo 1277, actual artículo 470. Estamos entonces, vamos a reafirmar esto de que la comunidad nace cuando muere, en el sentido siguiente. El derecho que tiene el cónyuge no titular sobre el bien ganancial, lo dice el maestro Ferrer en su obra Régimen Patrimonial Matrimonial, que fue profe de sucesiones por muchos años en la Católica sede Posada. Es un derecho larvario, ¿sí? De larva, de derecho en expectativa, durante la vigencia de la comunidad. Estamos entonces, acaece algún hecho de extinción de la comunidad, ¿sí? Llámese muerte o divorcio, ¿sí? O ahora este acuerdo voluntario de cambio de régimen. Entonces lo que era un derecho larvario en expectativa se transforma, se actualiza, ¿sí? Esto un poco lo de, tomando un lenguaje filosófico, lo que era potencia se transforma en acto, un lenguaje platónico, ¿sí? De la potencia y del acto. Lo que era potencia se transforma en acto. Lo que era larvario en expectativa se transforma en un derecho real,
¿sí? En un derecho concreto, específico. ¿Concretado en qué? ¿O traducido en qué? En justamente en participar y ser el propietario de la mitad de los bienes gananciales. ¿Está? Entonces, cerrando un poco la idea, ¿en qué consiste la ganancialidad? En un derecho en expectativa a una participación en la mitad de los bienes gananciales. Pero ese derecho en expectativa recién se actualiza al momento de la disolución de la hoy llamada comunidad. Lo que antes decíamos, disolución de la sociedad conyugal. Hasta ese momento, ¿sí? En principio, en nada cambia, digamos, inclusive para el acreedor, ¿sí? Supongamos un acreedor de una persona que justamente de un cónyuge. Para ese acreedor, en principio, le es indistinto que el bien sea calificado como propio ganancial, puesto que, como ya vimos en la clase anterior, ¿sí? Cada cónyuge responde por sus deudas, ¿sí? Y por esas deudas podrá atacar sus bienes propios, sus bienes gananciales. E inclusive para los acreedores de deuda o cargas comunes, esas deudas del hogar, como decíamos, boleta de luz, ¿sí? Honorario del arquitecto, del maestro mayor de obra, de los obreros, ¿sí? O obra social, tampoco en principio durante la vigencia de la sociedad conyugal o de la llamada comunidad, hablando con mayor propiedad, no le interesa si el bien es propio o ganancial, ¿sí? Puesto que esas deudas comunes, él puede atacar los bienes de los cónyuges, sean estos propios o gananciales, en nada le interesa, ¿sí? Bien, entonces, cerrando la idea, bienes gananciales o la ganancialidad, vuelvo a reiterar, consiste en un derecho en expectativa, ¿sí? Que se actualizará al momento de la disolución de la sociedad conyugal. ¿Estamos? Entonces, los invito ahora a ir a la guía para que vean cómo fuimos desarrollando los temas planteados. Bien, ahí lo tienen, ¿ven? Esto de régimen de comunidad de bienes, ¿sí? Hicimos esta caracterización, ¿sí? Justamente, ahora por último explicamos en qué consiste la ganancialidad. ¿Está? Estudiamos las reglas, justo para calificar, ¿sí? Estas reglas de lógica jurídica, estas 3 reglas de lógica jurídica, para discriminar y distinguir los bienes propios de los gananciales. ¿Estamos? Ahí esa frase que les trae la guía, esto de la importancia práctica, tanto en la gestión como al momento de liquidación y partición de la comunidad. ¿Cuál es la importancia práctica? Es lo que venimos acá advirtiendo, ¿sí? Sobre el bien ganancial, el cónyuge no titular, si bien tiene un derecho en expectativa, en estado larvario, ¿sí? Ese control, ¿sí? Se da en la gestión del bien. De allí que para su enajenación, de allí que para su gravamen, justamente se hará necesario, y nosotros como escribanos tendremos que exigir al cónyuge no titular su presencia a los fines de la prestación del asentimiento conyugal. Está su presencia o al menos el otorgamiento por un acto anticipado. Recordamos de la clase anterior que puede haber asentimientos tranquilamente, válidamente anticipados, pero no genéricos o generales. ¿Está? O también ese asentimiento podrá ser exigido, ¿sí? Mediante un poder para asentir. ¿Está? Entonces, el cónyuge que no se encuentra o que aún no prestó asentimiento, justamente otorga un poder de representación a una tercera persona para que venga a asentir, ¿sí? El día del acto supongamos, de la escrituración de un inmueble. ¿Está? Perdón, bien. Entonces, en la gestión, ¿cuál es la importancia de bien propio o ganancial? Es para el intracónyuge, digamos, entre ellos es importante.
¿sí? Puesto que sobre el bien ganancial va a haber un poder de control, de contralor, ¿sí? ¿Cómo se manifiesta o se materializa? A través de la solicitud del asentimiento conyugal. No del artículo 456 como vimos en el video anterior, ¿sí? O estudiamos en la clase anterior, sino con la solicitud del artículo 470, que ya no vamos a meter de lleno. ¿Estamos? ¿Y cuál va a ser la importancia práctica al momento de la extinción de la comunidad? ¿Sí? Un poco como lo ven en la guía, esto de la liquidación y partición. Será la siguiente, ¿sí? Y que es justamente la esencia de la ganancialidad. Esa masa ganancial que se forma, ¿sí? Porque va a haber bienes gananciales aportados tanto por un cónyuge como por el otro, por Roberto y María, por cónyuge 1 y cónyuge 2. Todos esos bienes que se tipifican como gananciales deberán ser partidos. A priori, en principio, por mitades. Después podremos ver cómo esa partición, inclusive muchas veces podrá incluir algún complemento dinerario, ¿sí? O traer justamente a la masa de partición algún bien que lo complemente, ¿sí? Podrá ser no tan exacta o considerar por ahí hasta aspectos extrapatrimoniales que justifican que se dé una partición no tan perfectamente equitativa por partes iguales. ¿Está? Pero ¿por qué podrá suceder eso? Porque desde que ocurre la extinción de la comunidad, los cónyuges readquieren su capacidad dispositiva y hacen con ese derecho que era en expectativa, ahora derecho ya actual, lo que mejor les parezca. ¿Está? Y muchas veces, y lógicamente querrá que se parta por iguales, pero a veces esa partición podrá ser no tan exacta y muchas veces permite sobrellevar o resolver cuestiones extrapatrimoniales también, ¿sí? Como tenencia o por ahí alguna otra cuestión patrimonial como el régimen de alimentos. ¿Estamos? Así que volvemos a destacar que hay una importancia en la calificación tanto al momento en que está vigente la sociedad, ¿sí? Que se traduce en la solicitud del asentimiento conyugal del artículo 470, como luego al momento de la disolución de la comunidad, ¿sí? A la hora de partir. Bien, vamos a meternos en la letra del código, porque hoy hablamos mucho con los cuadros, con las reglas, y a diferencia de otra clase no leímos tanto código. Los invito a ello a continuación. Bien. Bien, les voy a ir destacando las cuestiones que hemos desarrollado, ¿sí? Ahí lo ven, artículo 463, esto del carácter supletorio del régimen de comunidad. ¿Sí? Lo que dijimos en la clase anterior y lo volvemos a poner de manifiesto hoy. A falta de adopción hecha en la convención matrimonial, los cónyuges quedan sometidos desde la celebración del matrimonio al régimen de comunidad de ganancias reglamentado en este capítulo. ¿Estamos? Bien, entonces, carácter supletorio. ¿Está? Bien, vamos ahora a la lectura de algunos incisos del artículo 464, el 464, ¿sí? Que justamente hace la calificación legal de cuáles son bienes propios. ¿Está? Y van a ver cómo los artículos que destacamos justamente son los que, en definitiva, encuadran en las reglas de lógica jurídica que pusimos de manifiesto. Bien, vean. El 464 inciso A. ¿Son bienes propios de cada uno de los cónyuges? Vean, A. Los bienes de los cuales los cónyuges tienen la propiedad
otro derecho real, o la posesión al tiempo de la iniciación de la comunidad. ¿Estamos? Acá se aplica entonces esa primera regla de lógica jurídica que dijimos, el momento de la adquisición. ¿Sí? Como decíamos, todos los bienes que lleva el cónyuge al matrimonio. ¿Está? Y vean ahora en el inciso B cómo entra en aplicación la segunda regla. ¿Sí? Voy al 464, inciso B. Los adquiridos durante la comunidad por herencia, legado o donación, aunque sea conjuntamente por ambos, y excepto la recompensa debida a la comunidad por los cargos soportados por ésta. ¿Estamos? Esto se resuelve con la segunda regla, con esto del carácter de la adquisición. ¿Sí? Esto de a título oneroso, a título gratuito. Vemos como lo enumerado en el inciso B son los casos que, si bien por la primera regla encuadrarían como gananciales, el carácter de la adquisición los excluye, pues por ser justamente una adquisición a título gratuito, ¿sí? Termina desplazándolos en esa calificación como ganancial, entonces quedan tipificados como propios. Bien, lo mismo si me voy al correlativo del 465, ¿está? Que tipifica los bienes gananciales. Vean el 465, inciso A. Son bienes gananciales. A, los creados, adquiridos por título oneroso o comenzados a poseer durante la comunidad, por uno u otro de los cónyuges, o por ambos en conjuntos. ¿Sí? Siempre que no estén incluidos en la enunciación del 464. ¿Estamos? Entonces, esto del 465, inciso A, viene a reunir las dos primeras reglas de lógica jurídica. Tanto por el momento, ¿sí? En el sentido de decir se da durante la vigencia de la comunidad, como también por el carácter de la adquisición. En el sentido de decir son adquisiciones a título oneroso. ¿Estamos? Bien. Eso como regla general de cuáles son bienes propios y cuáles son gananciales. No se olviden esas tres reglas básicas de lógica jurídica. Volvemos a la guía, ¿sí? Porque lo que vamos a ver a continuación, ¿sí? Vamos a seguir viendo otros incisos, tanto del artículo 464 como del 465, pero que van a poner, inclusive, vamos a ponerle el foco o el punto de atención en otras cosas que nos ayudan o sirven para calificarlos. ¿Sí? Por eso damos en denominar esto de los casos como casos limítrofes. Está casos fronterizos que uno no sabe si son justamente bienes propios o gananciales. Hay razones para creer o tipificarlos tanto como de una u otra manera, o hasta también bajo la lógica de que podrían ser en parte propios y en parte gananciales. Está lo que vemos allí en la guía como esto de los casos limítrofes. Y ahí vemos dos grandes supuestos que tienen mucha aplicación en la práctica, en el notariado, en la oficina cotidiana. ¿Sí? Son los casos de reinversión, ¿sí? Por un lado, para el cual nos va a servir, como vemos allí, las enseñanzas de un plenario muy importante, recontra viejo porque es de la década del 70 del siglo pasado, que es el plenario Serrey de Drable. ¿Está? Y por otro lado se da el caso de adquisición de parte indivisa. ¿Está? Donde hay unas enseñanzas de un caso llamado el plenario Sanz, un poco más moderno, del año 1992. ¿Está? Entonces, vayamos al análisis de estos dos casos limítrofes. ¿Estamos? Bien, una cuestión que les quiero poner de manifiesto es la siguiente. Bajo la óptica del nuevo Código Civil y Comercial, ¿sí? Se elimina la posibilidad, y esto viene a aclaración justo para estos casos así fronterizos limítrofes. Les decía,
se elimina la posibilidad de que un bien sea calificado como en parte propio o en parte ganancial. ¿Estamos? Entonces, el codificador 2012, por así decirlo, que fue el año en que se presentó en su momento proyecto de código, ¿sí? Digamos la trilogía Hayton, Lorenzetti y Aida Kemelmayer de Carlucci, bajo la dirección de estos ilustres juristas, se ha promovido la calificación única de los bienes en el régimen de comunidad. Está entonces todas estas reglas que vamos a estudiar, en particular para estos dos grandes casos, nos van a llevar a la idea de que siempre va a existir una calificación única. Serán todos totalmente propios o totalmente gananciales. ¿Sí? No podrán ser en parte propio y en parte ganancial. ¿Estamos? Entonces, esa ya es una primer gran cuestión que sirve de interpretación por lo que vamos a ver a continuación. Vamos a tratar las enseñanzas del plenario Sanz en primer lugar y después vemos lo del plenario Serrey de Bradley. Vamos a la enseñanza del plenario Sanz. Bien, como lo ven allí, Cámara Nacional Civil en pleno, julio del 92. ¿Sí? Les llevo para abajo para ver cuál fue la cuestión discutida. Vean. Cuestión. Si reviste carácter propio la totalidad del bien cuando un cónyuge que tenía porciones indivisas de ese carácter adquiere a título oneroso las restantes porciones durante la existencia de la sociedad conyugal. ¿Estamos? Vuelvo a releerles. Si reviste carácter propio la totalidad del bien, cuando un cónyuge que tenía porciones indivisas de ese carácter adquiere a título oneroso las restantes porciones durante la existencia de la sociedad conyugal. ¿Se entiende? Desde ya que lógicamente el lenguaje del fallo plenario va a hablar de sociedad conyugal. Si era el año 92, vigencia plena del Código Velezano. Estamos, el supuesto es el siguiente, y ustedes ahí lo tienen planteado en uno de los casos de la idónea adecuación notarial. Supongamos que una persona, siendo de estado civil soltera, adquiere un tercio indiviso, una tercera parte indivisa de un inmueble, siendo soltera. ¿Sí? Luego contrae matrimonio, ¿sí? Y durante la vigencia del matrimonio y la vigencia de la comunidad adquiere los 2/3 restantes, ¿sí? Y lo hace a título oneroso, ¿sí? Compró un tercio siendo soltero, compró los otros 2/3 restantes siendo de estado civil casado. ¿Está? Adquisición onerosa tanto antes del matrimonio como luego del matrimonio. Entonces, uno allí, ¿sí? Si yo no le anticipaba esta idea de que el código siempre va a sostener calificación única, uno podría llegar a preguntarse, ¿será? A ver, ese tercio indiviso no cabe duda de que uno lo calificaría como adquisición o parte indivisa de carácter propio. Pero, ¿qué pasaría respecto de los 2/3 restantes? Por estas reglas de lógica jurídica que repasamos y estudiamos hace un rato, la adquisición se dio durante la vigencia de la comunidad. Primera regla. Se dio a título oneroso. Segunda regla. Uno tendería y diría así a priori, ¿sí? Con una conclusión tomada de manera apresurada, ¿sí? Esos 2/3 indivisos revisten carácter ganancial. ¿Está? Entonces pareciera que un bien sería en parte propio y en parte ganancial. ¿Está? Y ahí traemos a colación lo que pedíamos en uno de los puntos de la guía. ¿Cuál es la consecuencia práctica para el escribano? Uno diría, tendría que hacer comparecer al cónyuge no titular para que preste asentimiento respecto de los 2/3 indivisos. Está puesto que revestiría en carácter ganancial. Bien,
Ya tienen ustedes la respuesta dada por esa regla que les planteé antes de entrar de lleno en los casos limítrofes. El nuevo código va a sostener siempre calificación única de los bienes. Después, cuando tengan tiempo, péguenle un vistazo al plenario. Está buenísimo el plenario porque hay voto, digamos, de los camaristas en ambos sentidos. ¿Sí? Razones para sostener la calificación única o sostener la calificación dual. ¿Qué se resolvió como enseñanza del pleno? Está lo que está en el copete o al inicio del fallo. Reviste la calidad de propio la totalidad del bien, cuando el cónyuge que tenía porciones indivisas de ese carácter adquiere a título oneroso las restantes porciones durante la existencia de la sociedad conyugal. ¿Se entiende? Entonces, calificación única del bien. Habrá que estarse entonces en interpretar como escribanos cómo fue la adquisición originaria. De allí la importancia de leer los títulos. Entonces vamos a ir rápido al corresponde, ¿sí? de ese título que le permitió adquirir alguna parte indivisa cuando él era soltero. ¿Sí? Si él adquirió ya algo siendo soltero, ¿sí? Ese carácter propio del bien en cierta manera tiñe al resto de las adquisiciones de allí en adelante. ¿Sí? Entonces siempre el bien será calificado como propio. ¿Estamos? Consecuentemente, para la práctica notarial no hay que hacer comparecer al cónyuge no titular. ¿Está? ¿Cuál es el régimen de disposición del bien? Dispone libremente el cónyuge, ¿sí? Porque así lo dispone el 470, puesto que es un bien de carácter propio y ni hace falta solicitar asentimiento conyugal. Ni anticipado, ni concomitante con el acto, ni tampoco que hubiese otorgado poder para asentir, puesto que la calificación a los fines de la disposición es como un bien propio. ¿Estamos? Pero ahora les complico el caso para que ustedes adviertan y quizá ustedes ya en su lógica mental ya se empiezan a plantear como buenos abogados que son las soluciones injustas a las cuales pareciera que se podría arribar en algunos casos. Vean, supongamos, y en vez de que la adquisición durante la soltería fuere de 1/3, supongamos que adquirió 1/10 parte siendo soltero. ¿Estamos? 1/10 parte siendo soltero y 9/10 parte siendo casado. ¿Cómo se califica en ese caso? Misma respuesta, calificación única. Hay que atender a cómo fue la adquisición originaria. Si la adquisición originaria revestía carácter propio, todo el bien, como dice ahí el plenario, reviste la calidad de propio la totalidad del bien. Pero ustedes me dirán, pero la pucha, ¿cómo? ¿Adquirió 9/10 parte? Justamente, supongamos que estaba en un régimen de comunidad que continuó, ¿sí? Con fondos gananciales. ¿Está? Entonces, ¿no sería justo de que el cónyuge no titular algún día, supongamos que ese bien nunca se vende, pero algún momento se termina esa comunidad, ¿no sería justo que participe en 9/10 partes también? O al menos en la mitad de esas 9/10 partes. ¿O no sería justo de que ejerza un control con el asentimiento conyugal respecto de esas 9/10 partes? Bien, la respuesta es la siguiente. El control no lo va a poder ejercer. ¿Está? El control no lo va a poder ejercer durante la vigencia. Pero lo que el nuevo Código Civil y Comercial le reconoce, ¿sí? El nuevo Código Civil y Comercial le reconoce, ¿sí? Es lo que se denomina el sistema de recompensas. ¿Está? En el sentido de decir, el sistema de disposición es libre administración y disposición.
El bien se califica en su totalidad, in totum, en su integridad, ¿sí? Como un bien de carácter propio. Vende solo el dueño, el cónyuge titular. El no titular no hay que hacerlo comparecer a los fines de la prestación del asentimiento. Ahora bien, respecto de esas 9/10 partes restantes, habrá justamente un derecho en expectativa que se pondrá de manifiesto en qué momento, como siempre así funciona el sistema de recompensa, al momento de la disolución y liquidación de la comunidad. Eso es lo que regula el nuevo Código Civil y Comercial en los artículos que ahora a continuación les voy a mostrar. Vean, debemos leer el artículo acá hay cara y contra cara, ¿sí? Vuelta contra vuelta. Las dos caras de la misma moneda para entender. Vean, 464, por un lado el inciso K, ¿sí? Paso a leerles. Las partes revisten carácter propio, era el copete. Las partes indivisas adquiridas por cualquier título por el cónyuge que ya era propietario de una parte indivisa de un bien al comenzar la comunidad. Esta no nos va a interesar si compró, si le donaron, o que la adquirió durante esta en calidad de propia, así como los valores nuevos y otro acrecimiento de los valores mobiliarios propios. Pero acá vean la salvedad, y que viene a salvar un poco la justicia y la equidad, en ese caso exagerado que les tiré de las 9/10 partes adquiridas durante la comunidad, sin perjuicio de la recompensa debida a la comunidad en caso de haberse invertido bienes de esta para la adquisición. ¿Se entiende? Ustedes siempre que lean recompensa debida a la comunidad, significa de que eso hay que partirlo por mitades. Estamos, y cuando diga sistema de recompensa debida a un cónyuge, es porque es bien de ese cónyuge con carácter propio y no compartido. Estamos entonces cerrando un poco la idea. 464 inciso K, y ahora les leo el correlativo. Para bienes gananciales. El 465 inciso N. Vean. Las partes indivisas adquiridas por cualquier título por el cónyuge que ya era propietario de una parte indivisa de carácter ganancial de un bien al extinguirse la comunidad, sin perjuicio de la recompensa debida al cónyuge en caso de haberse invertido bienes propios de este para la adquisición. Vean, les explico el campo de aplicación del 465 inciso N con el cuadrito que vimos al inicio. ¿Estamos? Vean, ese inciso que está en el artículo de carácter propio, quiere decir, compró, supongamos, 1/3 aquí, ¿sí? Siendo soltero, y 2/3 aquí, estando casado. Todo el bien es propio, ¿está? Sin perjuicio de la recompensa que hubiera por esos 2/3 al momento de la disolución de la comunidad. Vamos ahora al inciso N del 465. ¿Qué quiso decir? Supongamos que estando casados los cónyuges en un régimen de comunidad compararon 1/3 aquí. Uno de ellos compró 1/3 de un inmueble. Y luego, una vez que ya se extinguió la comunidad, compró los 2/3 restantes. Esta adquisición originaria durante la comunidad, ¿sí? Que se tipifica claramente como ganancial, tiñe a todo el inmueble como ganancial. ¿Está? Sin perjuicio del derecho al sistema de recompensa para el cónyuge. ¿Se entiende? Bien. Volvemos a la letra del código, ¿sí? Entonces vean como el Código Civil y Comercial, ¿sí?
en el sistema actual, en esos dos incisos de los artículos que les mostré, toma las enseñanzas del caso plenario Gregorio Sanz. Está sistema de calificación única y no sistema de calificación dual. Sistema de calificación única a los fines de la gestión. Disposición libre, sin asentimiento. Ahora bien, el otro cónyuge no se queda en la pampa de la vida. Eventualmente algún día, al momento de la disolución, podrá poner en juego un sistema de recompensas para recuperar la mitad invertida si así es que ocurrió. O sea, si demuestra que se utilizó, por ejemplo, para la compra o adquisición, se utilizó fondos gananciales. Bien, ahí despejamos el primer caso limítrofe, ¿sí? Que casualmente está más abajo en la guía, ¿sí? El caso, como lo ven allí, de adquisición de parte indivisa. Esta, no se olviden, calificación única, no existe calificación dual. Vamos ahora al otro, ¿sí? Al caso de reinversión, ¿sí? O como se conoce, de subrogación. Plenario Serrey de Drable, ¿sí? Año 72, vean, viejito el plenario, ¿sí? 1972, Serrey de Drable, María Celia versus Drable Leslie Carlos, ¿sí? Sociedad conyugal. Vean en qué contexto esto se plantea. Esto estaba planteado, ¿sí? Bajo la óptica de todavía, regir un cierto sistema de incapacidad en la mujer, en la esposa, ¿sí? De allí que se discutió en este plenario. Después de la reforma del Código Civil por la Ley 11.357 respecto de terceros y para asignar el carácter de propio a un bien inmueble adquirido por la esposa, es de absoluta necesidad que la escritura contenga la manifestación que el dinero es de ella, así como la designación de cómo el dinero pertenece a la mujer, ¿sí? Vean, voy a aprovechar el mismo cuadrito que recién utilicé para explicarle lo de las enseñanzas del plenario Sanz, ¿sí? Vean, lo que en el plenario Serrey de Drable se pretende discutir es, ahí se lo veía bajo la óptica de solo la mujer, ¿sí? Pero hoy es indistinto decir mujer-hombre o hombre-hombre o mujer-mujer, ¿sí? Para todas las variantes de matrimonios posibles, ¿sí? Supongamos que un cónyuge entonces tenía un bien propio, ¿sí? Ya lo llevó al matrimonio, ¿sí? Compró, le donaron antes de casarse. Luego lo vende durante la comunidad, ¿sí? Entonces tiene fondos propios, pero de carácter dinerario. Y con esos fondos adquiere otra propiedad. Entonces la situación es, si nada dice qué sucede, ¿está? Si nada dice qué sucede, como se plantea en el plenario, es ineludible, es absolutamente necesario que en esa escritura de adquisición ya tenga que manifestar que los fondos utilizados son propios. No tiene otra oportunidad posterior para poder hacerlo. Supongamos que se olvidó, o concretamente el escribano por omisión o por negligencia, se olvidó de explicarle que, digamos, tenía que haber declarado que utilizaba fondos propios. Ahí hay un grave error, porque no se olviden que siempre el proyecto de escritura, el escribano pone en boca del requirente / cliente lo que le quiere hacer decir. Y si se olvida de hacerle decir algo, está comprometiendo, digamos, al requirente, Entonces supongamos que en el proyecto de escritura, que luego, una vez firmado y autorizado, ya pasa a ser en este institutivo de proyecto a instrumento privado y en algún momento de escritura pública,
Supongamos que se olvidó de agregar esa frase de reinversiones de subrogación real. ¿Qué sucede? Eso es lo que se plantea. Vean, les voy a mostrar, un poco en el plenario se discutía, les decía, en ese plenario se discutía la interpretación del viejo artículo 1246 de la época de Vélez. ¿Sí? Vean, ya los llevo, aguárdenme un ratito. Ahí estamos. Vean, bajo este capítulo en su momento del Código de Don Vélez, del dote de la mujer, ¿sí? La dote, 1246. Los bienes raíces que se compraren con dinero de la mujer son de la propiedad de ella, si la compra se hiciese con su consentimiento y con el fin de que los adquiera, expresándose así en la escritura de compra y designándose como el dinero pertenece a la mujer, puesto que hasta ese entonces la mujer era, y así nació el Código de Vélez, incapaz, ¿sí? Incapaz de hecho, ¿sí? Entonces era representada a su vez por su propio marido. Bien, en ese caso del 1246, no obstante, tenía que expresar su consentimiento, pero a lo que voy, y como para rescatar del 1246 y luego rescatar del plenario Serrey de Drable, este procedimiento de que hay que manifestar justamente esa finalidad de que el fondo que uno utiliza reviste carácter propio. Y a su vez hay que expresar cómo o por qué reviste carácter propio. ¿Estamos? Vuelvo al plenario, Serrey de Drable. Y vamos a la conclusión. Por lo que resulta del acuerdo que antecede, se declara que después de la reforma del Código por la Ley 11.357, respecto de terceros, ahí vayan abriendo los ojos, y para asignar el carácter de propio a un bien inmueble adquirido por la esposa, es de absoluta necesidad que la escritura contenga la manifestación que el dinero es de ella, ¿sí? O sea que son fondos propios, así como la designación de cómo el dinero pertenece a la mujer, o sea, circunstanciar el origen. ¿Está? Esas enseñanzas del plenario Drable, ¿sí?, más la interpretación ya ampliada para varón y mujer del 1246 de Don Vélez, ¿sí?, se traslada justamente a la letra del nuevo Código Civil y Comercial. ¿Está? Y vamos a ver en incisos respectivos cómo esto queda contemplado. ¿Está? Vuelvo a reiterar el caso, ¿sí? El caso es, había un cónyuge que tenía bien propio, luego lo vende durante la comunidad y a su vez con esos fondos propios después compra un bien. ¿Está? Vamos a ver cuál es el procedimiento para seguir manteniendo el carácter de propio del bien. ¿Está? Acá era una cosa propia, luego se transforma en dinero propio y pretendemos que siga luego de la compra del bien, siga revistiendo el carácter de cosa propia, cosa inmueble propia. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y vamos a ver en todo caso qué pasa si no pudimos hacer o nos olvidamos de hacer. ¿Cómo solucionamos? ¿Estamos? Si vamos tomando la interpretación del viejo 1246 del Código de Vélez, más la enseñanza de Serrey de Drable, tendríamos que decir, los cónyuges
tienen que manifestar que están por utilizar o están utilizando fondo propio. ¿Está? En segundo lugar, tienen que manifestar cómo les pertenece en carácter de propio. No basta con decir estoy utilizando fondos propios, o el adquirente declara que la compra adquiere, la realiza con utilización de fondos propios. Habrá que indicar cómo le correspondió esa compra o donación originaria, es decir, cuando él adquirió el bien siendo soltero, los datos de esa escritura, dónde se escribió. Luego habrá que hacerle decir al requirente, a la persona que comparece en la escritura, que por tal escritura la vendió, tal fecha, que luego se inscribió en tal folio real matrícula, y que con el producido de esa venta viene, ¿sí?, a justamente hacer la adquisición en este acto. ¿Me van siguiendo? Entonces hay que hacer la manifestación de reinversión, como se suele decir técnicamente, o de subrogación real. Hay que circunstanciar el origen de los fondos, y les cuento, a partir de la década del 90, ¿sí?, siempre ustedes van a ver que el escribano, su prudencia notarial manda a que quiere hacer algo más como para bonificar el título, en el sentido de decir que circule bien, que sea aceptado en las inmobiliarias por otro escribano, que si algún día va al banco como garantía hipotecaria, los asesores del banco lo tomen de manera fidedigna y sin problema. Entonces, ¿saben qué empezaron a hacer los escribanos también en esos casos? Hacían comparecer al cónyuge, a la o el cónyuge no titular, para manifestar una suerte de ratificación de las declaraciones del adquirente. ¿Se entiende? Entonces, el comprador tenía un bien propio, luego lo vende. En esa tercera escritura que él a su vez compraba algo, él declaraba que utilizaba fondos propios, aclaraba cómo le corresponde en carácter de propio, o sea, por tal venta, por tal donación, que a su vez después luego vendió. Y en tercer lugar, hacían comparecer al cónyuge no titular. ¿Estamos? Este tercer requisito no era exigido por la ley. Tampoco el plenario, la interpretación de ese rey de Drable lo pedía. Pero como siempre decimos los escribanos, por razones de buena técnica o práctica notarial, el escribano siempre es un buen operador jurídico anticonflicto. ¿Está? Entonces, a la manera de, si ya puede comparecer tu señora, tu esposo, que venga y ratifica lo que vos estás manifestando, que luego no te venga a discutir al momento de una disolución de sociedad conyugal. ¿Está? Eso fue de bueno. ¿Qué fue de malo que también se dio desde la década, mediados del 90 en adelante? Lo siguiente. Mismo caso. Un cónyuge que tenía un bien propio, luego se casa, lo vende ya durante un régimen de comunidad o sociedad, y con ese producido luego compraba algo, ¿sí? Supongamos lo hizo en el año 89. Algunos cráneos notariales, asesores dijeron, supongamos ya era el año 97, 98, hacían comparecer al mismo cónyuge en la escritura, en una escritura complementaria, y le permitían que manifieste que en realidad aquella adquisición del año 89, que a priori era ganancial, no se olviden por la presunción de ganancialidad, resulta ser que en ella utilizó fondo propio. Entonces de fondo de una calificación ganancial volvía a propia. Empezaron a hacer muchas y varias escrituras. En cierta manera a veces eran prácticas santas y otras no santas. Entonces también ahí en la doctrina notarial se empezó a discutir, ¿son válidas estas escrituras complementarias, rectificatorias acerca del origen de los fondos, que venga 10 años después a manifestar algo que se olvidó 10 años atrás? A veces era inclusive post disolución de sociedad conyugal. Vean los conflictos que se empezaron a armar. Entonces ahí, en cierta manera, los registros de la propiedad y la buena doctrina notarial empezaron a sostener. Son válidas en tanto y en cuanto no modifiquen titularidades dominiales. Nada obsta a que cambie la tipificación de propio de ganancial hacia propio, que
siendo a priori calificadas por la ley como gananciales, pasen a propias. Nada obsta. Luego, a su vez, había que inscribir esas escrituras complementarias o rectificatorias en los registros. Vamos a ver cómo quedó esta cuestión en la letra del nuevo código, artículo 466. Y con esto vamos terminando la clase de hoy. Vean, vamos al 466. Vamos a agrandarlo un poco. Ven, 466 es lo que hablamos de la presunción de ganancialidad, ¿sí? Que sirve para interpretar lo que estamos viendo. Se presume, excepto prueba en contrario, que son gananciales todos los bienes existentes al momento de la extinción de la comunidad. Respecto de terceros, no es suficiente prueba de carácter propio la confesión de los cónyuges. Y presten atención ahora 466, segundo párrafo, porque acá hay una manda legal para nosotros los escribanos para estos casos. Una manda legal de asesoramiento, ¿sí? De debido asesoramiento para que haya un consentimiento informado, ¿sí? En los términos de la Ley de Defensa del Consumidor. Les leo. Para que sea oponible a terceros el carácter propio de los bienes registrables adquiridos durante la comunidad, por inversión o reinversión de bienes propios, es necesario que en el acto de adquisición se haga constar esa circunstancia. Es lo que ya decía el viejo 1246, es lo que decía Plenario Serrey de Drable, determinándose su origen. Ya lo decía el 1246, ya lo decía Serrey de Drable, con la conformidad del otro cónyuge. Esta nueva manda o requisito legal, que ya lo proponía la doctrina, la buena doctrina notarial en los años 90. Ahora se trasladó a la letra del código. Entonces no se olviden que el Serrey de Drable es la fuente histórica del actual 466, segundo párrafo. Pero escuchen ahora, para esto que nos planteábamos de podemos en sede notarial hacer escrituras complementarias, ¿sí? O rectificatorias del origen de los fondos para cambiar una calificación de ganancial a propia. Escuchen, en caso de no podérsela obtener o de negarla a supongamos que no comparece el cónyuge no titular, vean, el adquirente puede requerir una declaración, y escuchen, judicial del carácter propio del bien, de la que se debe tomar nota marginal en el instrumento de cual resulta el título de adquisición. ¿Se entiende? Entonces, es medio como que acá nos cercenaron la competencia material. ¿Sí? Esto no, en principio no deberían hacerlo los escribanos, tendrían que hacerse en sede judicial. Les cuento, se sigue discutiendo si podemos seguir haciéndolo o no. Y escuchen para estos casos de que se olvidaban y supuestamente 10 o 12 años después venían a querer cambiar el carácter de la adquisición. Última oración. El adquirente también puede pedir esa declaración judicial en caso de haberse omitido la constancia en el acto de adquisición. ¿Está? Pero ven allí, es declaración judicial. En principio no habría competencia material para ello. Ahora bien, han habido artículos de doctrina ya del 2015 hasta nuestro entonces. Si leen inclusive el código comentado bajo la dirección del doctor Rivera, el escribano que comenta esos artículos en particular sostiene de que igualmente siguen viables la alternativa o posibilidad de al menos en esta última instancia de omisión, que se olvidaron de hacerle decir al adquirente que utilizaba fondo propio, que justamente que cómo le correspondió y en todo caso hasta la comparecencia del cónyuge no titular, sería viable la escritura complementaria. ¿Por qué? Y bueno, digamos por principios constitucionales, principio de reserva, todo lo que no está expresamente prohibido está permitido, ¿sí? No obstante, veremos a ver por dónde van las líneas jurisprudenciales de aquí en adelante en cuanto a la letra
de este vigente Código Civil. Estamos sacando en limpio el procedimiento del 466. No se olviden entonces, alguien que tenía un inmueble propio, luego se casa, lo vende siendo casado en un régimen de comunidad, a priori, pácate, es como que correría la presunción de ganancialidad. Si ese cónyuge quiere, es su voluntad seguir manteniendo el carácter ganancial propio de la nueva adquisición, va a comprar otro inmueble. Cuando va a comprar ese otro inmueble en esa misma oportunidad, entonces, tiene que hacer la declaración justamente de que va a utilizar fondos propios. ¿Está? Además debe circunstanciar bien, no basta con decir esto es de una herencia de una tía en Suiza o en Italia. Habrá que circunstanciar, carátula, ¿estamos? Hiciera una escritura eventualmente, qué escritura, qué fecha, qué escribano, dónde se inscribió. Y tercer requisito, tiene que comparecer el cónyuge no titular a los fines de otorgar su conformidad. No es asentimiento, es conformidad con la declaración del cónyuge que compra. Está otra cosita más. Técnicamente, estas declaraciones acerca del origen del dinero, ustedes por ahí después lo van a estudiar en el teórico. Esto es mucho, a veces se suele distinguir en la teoría entre hecho auténtico y hecho autenticado, ¿sí? O entre un hecho que goza de plena fe, valor público, autenticidad, ¿sí? En el sentido de decir prueba legal tasada, verdad legal impuesta, indiscutible, ¿sí? Hay hechos, y así lo establece el 296 del Código, ya lo llevo. No se olviden del 296, la eficacia probatoria de todo instrumento público, entre ellos la escritura pública. ¿Sí? Estas declaraciones acerca del origen del dinero no gozan de valor público auténtico, indiscutible hasta redargución de falsedad. No tienen la protección del 296 inciso A, sino que tienen una pseudo o menor protección del 296 inciso B. El instrumento público hace plena fe, vean, 296 inciso A, en cuanto a que se ha realizado el acto, la fecha, el lugar y los hechos que el oficial público anuncian como cumplido por él o ante él, hasta que sea declarado falso en juicio civil o criminal de falsedad. ¿Sí? La declaración judicial de falsedad, redargución de falsedad procesalmente hablando. Y vean el 296. En cuanto al contenido de las declaraciones sobre convenciones, disposiciones, pagos, reconocimiento y enunciaciones de hecho directamente relacionados con el objeto principal del acto instrumentado, hasta, o podríamos decir, basta que se produzca prueba en contrario, no hace falta promover redargución de falsedad. ¿A qué es lo que voy? Por ahí un poco ya con un punto de vista abogadístico, ¿sí? Más del operador jurídico abogado. Una declaración sobre el origen de dinero no hay que cuestionarla por redargución de falsedad, ¿sí? Basta promover, ¿sí?, alguna cuestión probatoria, digamos, podemos decir hasta incidental, pero en donde sí se discuta y se demuestre lo contrario, en algún expediente que puede ser el principal en que se esté discutiendo, supongamos un sucesorio o algún divorcio, ¿sí?, donde se esté liquidando la comunidad o sociedad conyugal. Ese es el alcance de una declaración sobre el origen de dinero. Ahora bien, con el nuevo sistema prácticamente esto no va a ocurrir. ¿Por qué? Porque a priori, en principio, siempre debería comparecer el cónyuge no titular, ¿sí?, a los fines de dar su conformidad, en cierta manera de ratificar los dichos de su cónyuge que está adquiriendo con fondos propios. Estamos. Última cosita que les muestro, vean. Yo les mostré el procedimiento para seguir manteniendo el carácter de propio, o sea, el sistema de subrogación o reinversión. Les muestro esto, cómo está manifestado en la letra del propio código, de los artículos 464 y 465. ¿Sí?
el inciso C. ¿Sí? Los adquiridos por permuta, 464 inciso C, adquirido por permuta con otro bien propio mediante la inversión de dinero propio o la reinversión del producto de la venta de bienes propios. ¿Se entiende? Porque ahí es que hay que comparar, supongamos, a cuánto en su momento él compró, luego a cuánto vendió y cuánto ahora viene a comprar, o sea, cuánto ese porcentaje utiliza. Está, pero no se olviden, 464 inciso C. En particular esa frase de reinversión del producto de la venta de bienes propios. ¿Estamos? Lo mismo para el 465, ¿sí? Inciso F. Los bienes adquiridos, esto es para post disolución de la comunidad, los bienes adquiridos después de la extinción de la comunidad por permuta con otro bien ganancial, mediante la inversión de dinero ganancial o la reinversión del producto de la venta de bienes gananciales. Y otra vez, sin perjuicio de la recompensa debida al cónyuge si hay un saldo soportado por su patrimonio propio. En próximos videos vamos a hablar un poco del sistema de recompensa. Un poquito más y cierro la clase de hoy. ¿Sí? Vuelvo a reiterar, nuevo código civil y comercial, siempre calificación única. ¿Saben por qué importante es eso? Tantos casos que se discute de reinversión, de fondos propios, por ahí, ¿cuál es el caso más habitual? Que los cónyuges, luego que se casan, y supongamos nada dicen y se le aplica régimen de comunidad, vamos a vivir a la casa de papá o vamos a vivir a la casa de mamá, ¿sí? O por ahí vamos a vivir a la casa de uno de ellos, ¿sí? De un cónyuge o del otro que tenía carácter propio. Cuando contrae el matrimonio es una pequeña y humilde casa, una chocita, ¿sí? O un baldío, ¿sí? Bien de carácter propio, por lo que dijimos la regla lógica jurídica, momento de adquisición antes del matrimonio, ¿sí? Contrae el matrimonio y le empiezan a meter mejoras, ¿está? Construcciones, terminan el baño, cocina, un dormitorio, dos dormitorios, primer piso, segundo piso, asador, pileta, jardín, ¿sí? Fuente, al estilo del Palacio de Versalles. Bien, ¿qué pasa con ese bien? ¿Es propio o ganancial? Lógica jurídica básica y pauta de interpretación del nuevo Código Civil. Es propio. A los fines de la gestión es propio y nunca cambiará esa cuestión, ¿sí? Y las mejoras incorporadas también adquieren ese carácter, porque son accesorias de una cosa y principal que es una cosa inmueble. Todo el bien siempre será propio, sin perjuicio de la recompensa que eventualmente se va a deber al otro cónyuge no titular si él acredita que se utilizaron fondos gananciales. ¿Dónde está dispuesto esto? ¿En el Código Civil? ...464 inciso J... Vean, son cosas o bienes propios los incorporados por accesión a las cosas propias, sin perjuicio de la recompensa debida a la comunidad por el valor de las mejoras o adquisiciones hechas con dinero de ella. ¿Estamos? Y el correlativo es el 465 inciso K. Los adquiridos por título oneroso durante la comunidad en virtud de un acto, perdón, el inciso, ya me perdí, el M, los adquiridos por accesión a las cosas gananciales, está, sin perjuicio de la recompensa debida al cónyuge por el valor de las mejoras o adquisiciones hechas con sus bienes propios. 465 inciso M. ¿Está? Siempre va a haber entonces sistema de calificación única. Eventualmente luego al momento de disolución de la comunidad se pone en juego el sistema de recompensa. Se demuestra que se usaron fondos realmente gananciales. Para ahí entonces el cónyuge no titular eventualmente acrece la masa ganancial y eventualmente él tiene derecho a la mitad, ¿sí? Las mejoras, supongamos. Bueno, gente, ha sido hoy una clase bastante extensa, pero en cierta manera hemos desarrollado
la primera y gran parte del sistema de comunidad. Está cómo nace el desenvolvimiento, la calificación de esto de bienes propios y gananciales y la discusión de estos casos polémicos que hemos detallado en profundidad cuáles son las pautas legales para hacer una correcta calificación de los mismos. ¿Está? En el siguiente video vamos a ir viendo ya la parte final, ¿sí? Esto del régimen de comunidad. Así como nació en algún momento se va a extinguir. Y vamos a ver ahí un tema apasionante e interesante, cuál es el tema de la partición de los gananciales. ¿Estamos, gente? Bueno, aprovecho la oportunidad para dejarles un enorme saludo y nos encontramos en el siguiente video. Hasta la próxima.